Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre les mando un saludo muy afectuoso desde esta bendita señal de María Visión, Luz Católica. Este es su programa Concilios y el día de hoy vamos a ver un tema sobre un decreto del Concilio Vaticano II que habla sobre las iglesias orientales católicas. Así es que quédese con nosotros, bienvenidos, comenzamos. Ya estamos aquí con ustedes en su programa Concilios, este día con un tema interesantísimo del Concilio Vaticano II, este concilio ecuménico, es decir, de toda la Iglesia, que, bueno, se llevó a cabo en el año 1959, o sea que ya tiene algunos años que se celebró este último concilio ecuménico y les recuerdo que en los concilios ecuménicos se ven todos los asuntos relacionados sobre todo con las costumbres y con la fe, con los dogmas de la Iglesia Católica. En los concilios ecuménicos, ahora ha habido 21 concilios ecuménicos en los 2000 años de Iglesia Católica, pues se van tratando todos estos temas relacionados con nuestra fe y además de ahí surgen documentos muy importantes como son las constituciones dogmáticas, las constituciones pastorales, los decretos, las declaraciones. Y el día de hoy vamos a ver un documento que es fundamental para que nosotros podamos comprender mejor la Iglesia Católica. A veces tenemos una concepción o un concepto de iglesia muy pequeñito, muy reducido, y la Iglesia Católica es muy grande. Desde el principio se extendió, gracias a los apóstoles, hacia diferentes partes, y bueno, esta extensión o esta expansión de la Iglesia hizo que se fueran evangelizando a vastas regiones, tanto del ámbito oriental como del ámbito occidental. De modo que algunos apóstoles pues se cargaron hacia Oriente. Pensemos, por ejemplo, en San Pablo, que se fue a evangelizar a los gentiles en toda el área de lo que ahora es Grecia. Se enfrentó a los filósofos griegos y a los que eran paganos, es decir, pueblos que no eran judíos y por lo tanto estaban en el paganismo. Pero también la Iglesia y otros apóstoles se fueron expandiendo hacia Oriente y desde el principio, desde la Iglesia más temprana, pues se desarrollaron lo que ahora conocemos como las iglesias orientales católicas, que en realidad no es que sean otras iglesias, porque es una sola la Iglesia Católica, que es una santa, católica y apostólica, pero que forma parte de la riqueza y de la variedad dentro de esta unidad de la Iglesia Católica. Entonces, tenemos un documento que es un decreto justamente, un documento del Concilio Vaticano II sobre las iglesias orientales católicas, en donde viene más o menos cómo está toda la situación en relación a estas. Nosotros hemos visto, ¿verdad?, que la Iglesia, y sabemos que la Iglesia Católica tenemos lo que son los obispados, es decir, las diócesis. Las diócesis tienen cada diócesis un obispo y luego otros obispos auxiliares, obispos metropolitanos, etcétera, etcétera. Entonces, son como zonas o territorios con una jurisdicción que quedan bajo el obispo, bajo la autoridad del obispo que representa a los apóstoles. Recordemos que el mismo Jesucristo nombró a Pedro como cabeza de la iglesia, pero también personalmente fue nombrando a cada uno de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Y estos 12 apóstoles pues son lo que ahora conocemos por los obispos en Occidente, pero en Oriente son los patriarcas, que son como los obispos orientales, bajo los cuales quedan otros obispos y además también los clérigos y todos los presbíteros y los fieles que están en esa diócesis o en ese
patriarcado o en esa iglesia oriental. Todo esto no rompe la unidad de la iglesia, sino que al contrario, desde el inicio, desde hace muchísimos siglos, desde el inicio de la iglesia, se desarrollaron estas iglesias orientales católicas, por ejemplo, con ritos distintos, con algunos ritos distintos y con algunas variaciones en función de qué, pues del lugar al que fueron a beneficiar espiritualmente mediante la promoción del evangelio, pues los evangelizadores de los primeros tiempos de la iglesia. Para la iglesia es muy importante conservar toda esta riqueza, la riqueza de sus ritos, pero también la riqueza de todo, la riqueza espiritual que representan pues estas iglesias católicas orientales. Y también es muy importante para la iglesia católica mantener la unidad. ¿Cómo es que funcionan estas iglesias católicas? Bueno, pues estas iglesias católicas orientales están bajo, obviamente, la jurisdicción de sus patriarcas, pero estos también no entran en conflicto con el romano pontífice, es decir, el sínodo de los obispos, es decir, el sínodo ecuménico, los concilios ecuménicos son el órgano supremo y el romano pontífice es la autoridad suprema de toda la iglesia. Bajo la autoridad de él queda, o de este sínodo, o del papa, del sumo pontífice, todas las diócesis y también las iglesias orientales. De modo que con esto se mantiene la unidad, pero también la diversidad, la riqueza. Pensemos también que hay lugares en Oriente en donde se mezclan las dos formas, la forma occidental y la forma oriental. Es decir, hay lugares en donde los fieles católicos pues, pueden tener conviviendo, por ejemplo, imagínense ustedes en Jerusalén, en toda esa parte de Oriente, en Israel, conviven los ritos y las iglesias orientales, como por ejemplo los coptos en Siria o en Egipto, los maronitas, los de rito maronita, tenemos, bueno, armenios y diferentes tipos de iglesias orientales, pero que conviven a veces con las diócesis de las iglesias occidentales, es decir, las diócesis católicas de las iglesias occidentales católicas. Es decir, solo hay una sola iglesia con iglesias particulares que son las diócesis o las iglesias católicas orientales. Entonces, mientras que la diócesis es lo que denomina a esta extensión territorial en Occidente, pues en Oriente es distinto. Todo esto es lo que vamos a ir viendo en este documento importantísimo del Concilio Vaticano II a lo largo de todo este programa. De modo que, bueno, pues hay que ir poniendo mucha atención en todo lo que vamos nosotros a ver aquí para que conozcamos de esta manera mucho mejor a nuestra Iglesia Católica como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios. Ya les decía yo que a veces tenemos una concepción muy limitada, muy reducida de lo que es la iglesia y también un poco de lo que es el ecumenismo, ¿no? El ecumenismo no es que la iglesia se vaya a convertir en otras iglesias, que vaya a perder su unidad, para nada. El ecumenismo consiste en que la única iglesia, la única religión verdadera y la única iglesia establecida, instituida por Cristo, pues acoja toda la riqueza de la manifestación del Espíritu Santo que ha tenido a lo largo de todos los siglos, respetando sus formas, sus ritos y también rigiendo de alguna manera o regulando tanto de manera universal, porque estas iglesias tienen que entrar dentro de la regulación universal de la Iglesia Católica, pero también con ciertas regulaciones particulares, sobre todo en cuestiones prácticas. ¿Por qué cambian los ritos entre los orientales y los occidentales? Precisamente porque son costumbres distintas, son personas distintas y desde el principio todo esto tuvo que irse adaptando a las formas y a lo que espiritualmente podía causar un mayor beneficio a esas comunidades a las que iba llegando el Evangelio. Sin embargo, los dogmas, todo lo que es la cuestión del credo, es decir, todas las formulaciones de fe, que son
pues fundamentales en la iglesia, eso se mantiene íntegro, por eso ahí se mantiene la unidad, se mantiene la primacía de San Pedro como cabeza de toda la iglesia, es decir, del romano pontífice, y luego ya las iglesias particulares o las sean diócesis, sean iglesias orientales, pues van adaptándose a las regiones y van teniendo ciertas costumbres que incluso pueden combinar algunas cuestiones occidentales y orientales en algunos casos en donde las comunidades son híbridas. Imagínense que una persona se puede casar, un católico copto, por ejemplo, con un católico occidental, y bajo qué ritos se casarían, por ejemplo. O qué sucede con los sacramentos. Podemos nosotros comulgar entonces en iglesias de ritos católicos orientales, o no podemos comulgar, en qué ocasiones sí podemos. Bueno, pues todo esto está regulado dentro de la Iglesia Católica, y el Concilio Vaticano II pues tuvo a bien realizar este documento en donde viene todo bien establecido para que no haya problemas, dejándole su libertad, su autoridad y sobre todo valorando muchísimo todo lo que representa para la Iglesia Católica esta gran riqueza espiritual que va dentro de la tradición católica y que constituyen estas iglesias orientales. Pues todo esto lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, así que quédese con nosotros, regresamos después de un corte. Ya estamos aquí de regreso en su programa Concilios y les recuerdo nuestras vías de comunicación. Tenemos el Twitter @filos1403, por ahí podemos, bueno, recibir todos sus comentarios, algunos se los puedo ir a lo mejor respondiendo inmediatamente, otros se los puedo responder después, y si no, también tenemos, para los que no manejen el Twitter, tenemos el correo de concilios@mariavision.com. Ambas vías de comunicación pueden permitirnos interactuar con ustedes. Estamos viendo, analizando en el Concilio Vaticano II el decreto sobre las iglesias orientales. Ya veíamos que hay en un concilio y en los concilios ecuménicos, y especialmente en el Concilio Vaticano II, que fue un concilio ecuménico, pues constituciones pastorales, declaraciones y decretos. En este caso se trata de un decreto, y es el decreto sobre las iglesias orientales. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha preocupado, ¿verdad?, por la regulación, por la jurisdicción, por la legislación de estas iglesias orientales, para recuperar toda la riqueza de ellas que pertenece a la indivisa unidad de la tradición católica. Estas iglesias orientales tienen algunas diferencias con la iglesia occidental, es decir, con las diócesis occidentales, en lo que se refiere a la liturgia, por ejemplo, a los ritos también, ¿verdad?, algunas formas que tienen especiales dentro de las diócesis, y todo esto, bueno, pues forma parte de las distinciones que han de tener para poder llegar a estas personas que piensan de alguna manera y desde el principio han desarrollado costumbres y cosas muy distintas a lo que es la parte occidental. Sin embargo, en este decreto una de las cosas que se pide, muy importante, es que se guarde toda la riqueza particular, que guarden sus tradiciones, que solamente vayan teniendo las adaptaciones conforme a lo que se vaya requiriendo, pero que guarden todo lo más fielmente posible, porque forma parte de este patrimonio. Además, es muy importante también este decreto porque nos habla de que estas iglesias orientales son iguales en derechos y obligaciones. No son unas más y otras menos, aunque hayan empezado unas antes y otras después. Todas forman parte de la tradición histórica de la Iglesia Católica, y entonces son iguales en dignidad y además en derechos y obligaciones. Algunas cosas, algunos problemas que se puedan presentar
pueden ser resueltos en sínodos particulares, así como en la Iglesia occidental se hacen sínodos particulares o algunas otras son remitidas al sínodo ecuménico o al sumo pontífice. Pero para esto hemos preparado un material que esperamos ustedes pongan mucha atención para poderse enterar y conocer más en qué consisten estas iglesias orientales católicas. El decreto del Concilio Vaticano II sobre las iglesias orientales católicas inicia su proemio en el número 1 señalando textualmente que la Iglesia Católica valora altamente las instituciones, ritos litúrgicos, tradiciones eclesiásticas y modo de vida cristiana de las iglesias orientales. Son insignes estas por una venerable antigüedad que nos transmite por medio de los padres la tradición apostólica, parte constitutiva del patrimonio indiviso de la Iglesia Universal revelado por Dios. Este santo y ecuménico sínodo, solícito por las iglesias orientales, testimonios vivos de esta tradición, desea que florezcan y desempeñen con renovado vigor apostólico la función que les ha sido encomendada y con tal fin ha determinado establecer algunos principios, independientemente de los que atañen a toda la Iglesia, remitiendo otros a las determinaciones de los sínodos orientales y la sede apostólica. Y en los números 2, 3 y 4 continúa diciendo que la Iglesia Santa y Católica, que es el cuerpo místico de Cristo, consta de fieles que se unen orgánicamente en el Espíritu Santo por la fe, los sacramentos y el gobierno. Estos fieles se agrupan en varias colectividades, unidas por la jerarquía que constituyen las iglesias particulares o ritos. Entre ellas, rige una admirable comunión y así la variedad en la Iglesia, lejos de ir contra su unidad, la manifiesta mejor. Es deseo de la Iglesia Católica que las tradiciones de cada iglesia particular o rito se conserven y mantengan íntegras, y quiere igualmente adaptar su propia forma de vida a las diferentes circunstancias de tiempo y lugar. Estas iglesias, particulares de Oriente y de Occidente, aunque en parte difieran entre sí en los ritos, a saber, en la liturgia, disciplina eclesiástica y patrimonio espiritual, sin embargo, están encomendadas por igual al gobierno pastoral del Romano Pontífice, que por institución divina sucede a San Pedro en el primado sobre la Iglesia Universal. Gozan, por tanto, de igual dignidad. Ninguna de ellas aventaja a las demás por razón del rito, y todas disfrutan de los mismos derechos y están sujetas a las mismas obligaciones, incluso en lo referente a la predicación del Evangelio por todo el mundo, bajo la dirección del Romano Pontífice. Provéase, pues, en todo el mundo a la protección e incremento de todas las iglesias particulares, y en consecuencia, establezcanse parroquias y jerarquía propia donde lo requiere el bien espiritual de los fieles. Pero los jerarcas de las diversas iglesias particulares que tienen jurisdicción en un mismo territorio procuren favorecer la unidad de acción mediante consultas en reuniones periódicas, unir sus fuerzas y fomentar las obras comunes para promover más fácilmente el bien de la religión y salvaguardar con más eficacia la disciplina del clero. Todos los clérigos y los que ascienden a los órdenes sagrados deben ser bien instruidos en los ritos y sobre todo en las normas prácticas referentes a los asuntos interrituales. Instrúyase también a los laicos en la catequesis sobre los ritos y sus normas. Por último, todos y cada uno de los católicos, así como los bautizados en cualquier iglesia o comunidad acatólica que vengan a la plenitud de la comunión católica, conserven en todas partes su propio rito y en cuanto sea posible, practíquenlo y obsérvenlo, sin prejuicio del derecho de recurrir a la sede apostólica en casos peculiares de personas, comunidades o regiones, ella como árbitro supremo en las relaciones intereclesiales, por sí misma o por otras autoridades, proveerá con espíritu ecuménico a las necesidades, dando las oportunas normas, decretos o rescriptos. Los números 5 y 6 del decreto están dedicados a la conservación del patrimonio espiritual de las iglesias orientales y se refieren a esto afirmando textualmente que
La historia, las tradiciones y muchísimas instituciones eclesiásticas atestiguan de modo insigne cuán beneméritas son respecto de la Iglesia Universal las iglesias orientales. El Santo Sínodo alaba como se merece y estima como es justo este patrimonio eclesiástico y espiritual. Además, lo considera firmemente como patrimonio de la Iglesia Universal de Cristo. Por eso declara solemnemente que las iglesias de Oriente, como las de Occidente, tienen derecho y obligación de regirse según sus respectivas disciplinas peculiares, que están recomendadas por su venerable antigüedad. Son más adaptadas a las costumbres de sus fieles y resultan más adecuadas para procurar el bien de las almas. Sepan y tengan por cierto todos los orientales que pueden y deben conservar siempre sus legítimos ritos litúrgicos y su organización, y que no deben introducir cambios, sino por razón de su propio y orgánico progreso. Todo esto deben cumplirlo con máxima fidelidad los orientales, que deben adquirir un conocimiento cada día mayor y una práctica cada vez más perfecta de estas cosas. Y si se hubiesen apartado indebidamente de ellas por diversas circunstancias de tiempo o de personas, procuren con empeño volver a las antiguas tradiciones. Los que por razón del cargo o del ministerio apostólico tengan frecuente trato con las iglesias orientales, con sus fieles, instrúyanse cuidadosamente en el conocimiento y práctica de los ritos, disciplina, doctrina, historia e índole de los orientales, según la importancia del oficio que desempeñan. Se recomienda encarecidamente a las órdenes religiosas y asociaciones de rito latino que trabajen en regiones o entre fieles orientales que, para mayor eficacia del apostolado, establezcan casas o, si se puede, aún provincias de rito oriental en la medida de lo posible. Ya ven ustedes cuántas cosas tan importantes vienen en este documento del Concilio Vaticano II, que es el decreto sobre las iglesias católicas orientales. Y ya vemos que hay diferencias en lo que se refiere a la liturgia, en lo que se refiere también a los ritos, a la disciplina eclesiástica y al patrimonio espiritual. Ya estoy recibiendo también aquí algunas llamadas, estoy recibiendo aquí algunos saludos. Mando saludos a Patricia Ávila, a Gerardo Segovia, a Martín Muñoz, a Marisol Sánchez Hernández, a Patricia Sierra, también a la Escuela de Pastoral. Bueno, muchos saludos a todos y bueno, vamos a profundizar aquí con este documento en todo lo que estamos viendo sobre las iglesias orientales católicas. También tengo aquí yo el Código de Derecho Canónico. Es importante que nosotros sepamos que en la iglesia tenemos el Código de Derecho Canónico, además del Catecismo de la Iglesia Católica, de los documentos que están de los concilios, de las encíclicas, de las cartas pastorales, etcétera. Pues tenemos el Código de Derecho Canónico, en donde viene toda la regulación y la legislación que es necesaria para la Iglesia Católica. Y bueno, pues ya vemos también cómo en estas iglesias católicas orientales, lo que serían las diócesis en la Iglesia occidental, en las orientales católicas son las eparquías. Otra cuestión importante es que tanta es la necesidad de que nosotros recuperemos esta riqueza y que la conservemos dentro de la Iglesia Católica, que incluso el documento exhorta o invita a las comunidades religiosas latinas, occidentales, por ejemplo, franciscanos, dominicos, etcétera, a abrir provincias con ritos orientales. Imagínense nada más por qué es tan importante que nosotros conozcamos todo esto. Además, también se ve en el documento cómo es la importancia de que nosotros podamos aprender, tanto los obispos, los clérigos y los laicos, todo lo que es relacionado con la vida práctica y teórica de estas iglesias orientales, para nosotros conocer y poder actuar correctamente cuando nos encontramos frente a estas iglesias o a estas comunidades. Pero bueno, regresamos después de un corte, no se vaya.
Ya estamos aquí de regreso con ustedes y bueno, hablando sobre el decreto del Concilio Vaticano II sobre las iglesias orientales, y estamos viendo también cómo bueno, la suprema autoridad sigue siendo la sede apostólica, es decir, el Papa, el sumo pontífice de la Iglesia Católica, es la suprema autoridad en estos casos. Pero también nosotros, los laicos, incluso los clérigos, los presbíteros, sobre todo todos aquellos que viven en zonas donde hay ambos ritos, sobre todo en zonas de Oriente, aunque también en Occidente los orientales se han extendido. Nosotros tenemos en México, por ejemplo, la iglesia maronita, del rito maronita, y nosotros tenemos que saber, tenemos que estar instruidos a través de la catequesis en todo aquello que concierne a estas prácticas, a estos ritos, para saber en qué casos nosotros podemos, por ejemplo, recibir un sacramento, en qué caso podemos nosotros celebrar un matrimonio, incluso un matrimonio mixto entre un rito oriental y un occidental, o entre una iglesia, una persona que pertenezca a una iglesia católica oriental y a la iglesia occidental. Pero para que nosotros no nos sintamos, o sea que está muy complicado todo esto, pues imagínense que en Occidente las iglesias particulares son las diócesis. Nosotros sabemos que la diócesis es un territorio en donde está un obispo y este obispo tiene sus obispos auxiliares, sus presbíteros, sus diáconos. Bueno, pues en Oriente, en lugar de este obispo, se llama patriarca, y este patriarca tiene también sus obispos, tiene sus presbíteros, todo el clero que depende de él, sus diáconos. Y entonces él rige esa región, y los fieles que están en esa región están bajo su cuidado. Todas las ovejas, es decir, todos los fieles católicos quedan bajo el patriarca. ¿Qué pasa con los sacramentos? Bueno, pues el bautismo, los sacramentos son iguales, el bautismo, la confirmación también, pero en el caso de la confirmación, fíjense que en la iglesia occidental, en las iglesias occidentales, en las diócesis, el obispo es el que confirma. Y sin embargo, en la iglesia oriental, desde siempre en las iglesias orientales, los presbíteros han tenido la facultad de poder realizar este sacramento de la confirmación. E incluso, si es necesario que se confirmen personas del rito occidental, o por ejemplo, si un presbítero del rito occidental está en Oriente, puede este presbítero de rito occidental, es decir, un presbítero como los que nosotros tenemos, un sacerdote, confirmar a personas que están dentro del rito oriental. O sea que hay unas cuestiones prácticas que hay que conocer bien para poder saber qué es lo que se permite y lo que no. En cuanto a lo que se refiere a la práctica de la misa dominical, es igual. La misa empieza desde las vísperas del sábado hasta todas las misas del domingo, para que se cumpla con el precepto dominical de la Sagrada Eucaristía. Y luego también en la confesión, bueno, pues también, si está facultado debidamente, es decir, si el clérigo o el presbítero tiene las debidas licencias, puede confesar tanto a personas de rito latino como a personas de rito oriental, pero siempre y cuando con algunas condiciones muy particulares que van señalándose poco a poco en este decreto, en este documento. Para todo esto hemos preparado otro material que espero pongan ustedes también mucha atención, para que podamos ir disfrutando y conociendo más a nuestra Iglesia Católica. Del número 7 al 10, el decreto sobre las iglesias orientales católicas del Concilio Vaticano II se refiere a los patriarcas orientales, afirmando textualmente que desde los tiempos más remotos está en vigor en la Iglesia la institución patriarcal, reconocida ya por los primeros concilios ecuménicos.
Con el nombre de Patriarca Oriental se designa el obispo a quien compete la jurisdicción sobre todos los obispos, sin exceptuar los metropolitanos, sobre el clero y el pueblo del propio territorio o rito, de acuerdo con las normas del derecho y sin prejuicio del primado del romano pontífice. Dondequiera que se constituya un jerarca de rito determinado, fuera de los límites del territorio patriarcal, permanece agregado a la jerarquía del patriarcado del mismo rito, según las normas del derecho. Aunque cronológicamente unos sean posteriores a otros, los patriarcas de las iglesias orientales son todos iguales en la dignidad patriarcal, aunque se guarde entre ellos la procedencia de honor legítimamente establecida. Según la antiquísima tradición de la Iglesia, los patriarcas de las iglesias orientales han de ser honrados de manera especial, puesto que cada uno preside su patriarcado como padre y cabeza del mismo. Por eso, este Santo Sínodo establece que sus derechos y privilegios sean restaurados según las antiguas tradiciones de cada iglesia y los decretos de los concilios ecuménicos. Estos derechos y privilegios son los que estuvieron en vigor en el tiempo de la unión entre Oriente y Occidente, aunque haya que adaptarlos de alguna manera a las condiciones actuales. Los patriarcas con sus sínodos constituyen la instancia superior para todos los asuntos del patriarcado, sin excluir el derecho de erigir nuevas eparquías y de nombrar obispos de su rito dentro de los límites de su territorio patriarcal, sin prejuicio del derecho inalienable del romano pontífice para intervenir en cada caso. Lo que se dice de los patriarcas vale también, según las normas del derecho, para los arzobispos mayores que presiden toda una iglesia particular o rito. Siendo la institución patriarcal en las iglesias orientales una forma tradicional de gobierno, desea el Santo Sínodo Ecuménico que, si es necesario, se erijan nuevos patriarcados cuya institución se reserva al Sínodo Ecuménico o al Romano Pontífice. Y a partir del número 12 se refiere a la disciplina de los sacramentos, afirmando textualmente que el Santo Sínodo Ecuménico confirma y alaba la antigua disciplina sacramental vigente en las iglesias orientales y sus usos en la celebración y administración de los sacramentos, y desea que se restauren, si fuese necesario. Restáurese plenamente la disciplina referente al mismo de la confirmación, en vigor desde los tiempos más remotos entre los orientales. Así pues, los presbíteros pueden conferir este sacramento usando crisma bendecido por el patriarca o por un obispo. Todos los presbíteros orientales pueden conferir válidamente este sacramento junto con el bautismo o separadamente a todos los fieles de cualquier rito sin excluir el latino. Para hacerlo lícitamente han de observar las normas del derecho general y particular. También, los presbíteros de rito latino, según las facultades que tengan para la administración de este sacramento, pueden administrarlo igualmente a los fieles de las iglesias orientales, sin que ello afecte al rito, guardando para la licitud las normas del derecho general y particular. Están obligados los fieles a asistir a la divina liturgia los domingos y días de fiesta, o según las prescripciones o costumbres del propio rito, a la celebración del oficio divino. Para que puedan satisfacer más fácilmente esta obligación, se establece como tiempo útil para el cumplimiento del precepto desde la tarde del día anterior hasta el final del domingo o día festivo. Se recomienda encarecidamente a los fieles que reciban la Sagrada Eucaristía en estos días, y aún con más frecuencia, y si quieren, diariamente. Siendo frecuente la mezcla de fieles de diversas iglesias particulares dentro de una misma región o territorio oriental, las licencias para confesar de los sacerdotes de cualquier rito, concedidas debidamente y sin restricciones por sus correspondientes jerarcas, se amplían a todo el territorio del que las concede y también a los lugares y a los fieles de cualquier otro rito dentro de ese mismo territorio, a no ser que el jerarca del lugar se opusiese expresamente por lo que se refiere a los lugares de su propio rito. Para que vuelva a estar en vigor en las iglesias orientales la antigua disciplina del sacramento del orden, desea este Santo Sínodo que se restaure la institución del diaconado permanente donde haya caído en desuso. En cuanto al subdiaconado y a los órdenes inferiores y sus respectivos derechos y obligaciones, provea la autoridad legislativa de cada iglesia particular.
Para evitar matrimonios inválidos cuando se casan orientales católicos con orientales no católicos bautizados y para proteger la firmeza y santidad conyugal y la paz doméstica, establece el Santo Sínodo que la forma canónica en la celebración de estos matrimonios obligue solo para la licitud. Para la validez es suficiente la presencia de un ministro sagrado, debiéndose guardar las demás normas requeridas en el derecho. Qué interesante todo esto, este documento del Concilio Vaticano II. Ya se dan ustedes cuenta que, por ejemplo, dice muy claramente que cuando un clérigo o algún ministro se encuentra fuera del territorio, sigue dependiendo del patriarcado, es decir, del patriarca, de la iglesia particular. También es de notar, bueno, cómo el documento intenta que se conserven y que se rescaten y se recuperen todas las riquezas que hay en los ritos, en las tradiciones de estas iglesias orientales católicas. También es muy importante que nosotros recordemos una vez más que no hay que confundirnos. Mientras que en Occidente son diócesis, en Oriente son eparquías, y estas eparquías que se van estableciendo pertenecen a las iglesias orientales católicas y también pertenecen y dependen del patriarca, del cual dependen además otros obispos que están bajo la jurisdicción, bajo la autoridad del patriarca, y además también los clérigos, los presbíteros, etcétera, etcétera. Entonces, con esto no nos confundimos, aunque nosotros veamos, como hemos visto en estos materiales que hemos pasado, que tienen ritos diferentes, que tienen disciplinas diferentes en algunas cuestiones, nosotros encontramos, pero los sacramentos son los mismos. Es la misma cabeza que es Cristo, el mismo pueblo de Dios, el mismo cuerpo místico de Cristo, que incluye diferentes órganos, y que en Oriente, aunque nosotros estamos un poco lejos de Oriente y a lo mejor por eso estamos demasiado acostumbrados a todo lo occidental y poco hemos entrado en lo que es pues toda esta riqueza oriental, y entonces a lo mejor nos puede parecer un poco extraño, pero todos son católicos porque ninguna de estas iglesias orientales entra en conflicto con la autoridad del romano pontífice, que es el Papa. Es decir, todos dependen en última instancia del Papa, como nosotros lo conocemos, que es Pedro, y también dependen del sínodo ecuménico. Por eso este sínodo ecuménico, este Concilio Ecuménico Vaticano II, trata de incorporar y de recoger, de rescatar, de reavivar y además de honrar debidamente, es decir, de darle todos los honores y todos los derechos, y además ver también las obligaciones que tienen estas iglesias orientales para contribuir a la riqueza de la diversidad, pero también dentro de la unidad de la iglesia. Bueno, vamos a continuar después de un corte, regresamos. Ya estoy aquí recibiendo también muchos saludos, algunas preguntas que estoy recibiendo aquí. Algunas las voy a contestar después porque no hay ahorita mucho tiempo, pero no se desanimen. Yo voy a ir respondiendo en el transcurso del tiempo las preguntas que tenemos aquí. Un saludo para la maestra María del Carmen Elizundia, para el padre Eliseo de Gea Gil. También un saludo muy afectuoso para Mari Carmen Carmeliux, David Hernández también, para Sandra Corchado, para Ceci Alondra. Muchos saludos a todos los que están viendo su programa Concilios, y estamos aprendiendo muchísimo con este decreto del Concilio Vaticano II sobre las iglesias orientales católicas, que en realidad son
como son los patriarcados y son parte de la unidad de la Iglesia Católica. Bueno, pues también es importante ver cómo pueden incluso surgir nuevos patriarcados. O sea, la Iglesia no es un ente estático que esté como un ente muerto en donde haya un status quo, es decir, que todo queda como en el principio, sino es un organismo vivo que además en el cual el Espíritu Santo va dando unidad y vida a todos los órganos y entonces va desarrollándose, va creciendo y de esta manera pueden surgir incluso nuevos patriarcados, pero estos sí se reservan a la sede apostólica o bien también al sínodo ecuménico. Para que surja un nuevo patriarcado es necesario, bueno, pues que sea autorizado por la sede apostólica o por el sínodo ecuménico. El sínodo ecuménico es el concilio ecuménico, es lo mismo. Y además, bueno, también es importante que nosotros veamos que aquí hay una regulación, hay normas que son particulares dentro de las iglesias particulares, tanto de las diócesis como de las eparquías y de las iglesias católicas orientales, pero estas normatividades no deben entrar nunca en conflicto con las normatividades universales de la Iglesia Católica. Lo que se intenta en la Iglesia Católica es no perder la riqueza de la diversidad, pero tampoco perder la unidad. El documento después va desarrollando más acerca de cuáles son estas normatividades particulares y cómo nosotros, por ejemplo, los latinos y los orientales debemos convivir en sana convivencia y cómo, por ejemplo, también estas órdenes religiosas católicas pueden ir abriendo incluso provincias, una provincia. Acuérdense que los religiosos, por ejemplo, los franciscanos, los predicadores, los dominicos, tienen provincias y tienen un padre provincial y además del padre provincial, bueno, pues van teniendo toda su organización dentro de la misma orden religiosa. Y estas pueden incluso abrir nuevas casas o provincias enteras en Oriente bajo ritos orientales. Bueno, no solo pueden, sino que además el sínodo, el Concilio Ecuménico Vaticano II, los está invitando a que abran estas para que haya mayor comunicación y más comunión entre unos y otros sin perder la diversidad. Bueno, lo importante de todo este documento, tan necesario para todos nosotros, es que comprendamos que como católicos también tenemos que formarnos en el conocimiento y profundizar bien en el conocimiento de estas iglesias orientales católicas para poder nosotros interactuar, relacionarlos y vivir con estos hermanos nuestros que forman parte de la misma Iglesia Católica Universal. Entonces, nunca hay que confundirnos. Hay una sola iglesia, una santa, católica y apostólica, pero que al Espíritu Santo no lo podemos poner encasillar en algo muy pequeñito, sino que es algo que va creciendo y que además seamos conscientes de que todavía va a crecer muchísimo más porque falta una gran región por evangelizar en la Iglesia Católica. Pensemos que, bueno, es una mínima parte la que está evangelizada. Digamos que más o menos 1.200 millones de personas están bautizadas, pero son 7.000 millones de personas en todo el mundo. Entonces, todavía hacia Oriente, hacia Lejano Oriente, porque todo esto es más o menos en Medio Oriente, pero todavía en Lejano Oriente va a crecer mucho más la Iglesia Católica y la evangelización va a tener que ir adoptando nuevas formas. De ahí que el espíritu católico, o sea, universal, tenga que ser muy grande y muy abierto para acoger a todos y para irse adaptando a estas nuevas formas sin perder la riqueza de la tradición desde el principio de los apóstoles hasta el final de los tiempos. Entonces, esta riqueza de la tradición se va enriqueciendo más, va creciendo y se va desarrollando. A nosotros los católicos siempre nos gusta como que ya, o a los humanos, que ya todo esté establecido y sentir control. Pero no, el Espíritu va soplando y va creciendo la iglesia cada vez más y más, y esto lo vemos que ha sucedido desde el principio. Ahí lo demuestra
toda la historia de la Iglesia Católica, porque desde el principio existió toda esta riqueza, se extendió hacia Oriente, se extendió hacia Occidente, y son antiquísimos. Desde los primeros concilios ecuménicos ya estaban las iglesias católicas orientales que forman parte de la riqueza de nosotros. Entonces, pues fíjense nada más qué espíritu tan abierto tenemos que tener los católicos, tan incluyente de todos nuestros hermanos, y también de tener esa curiosidad por conocer más nuestra iglesia, que no es más que el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, que tiene por cabeza a Cristo y por alma al Espíritu Santo. Pero así se nos ha venido el tiempo encima, y de modo que pues les doy las gracias, pero continúen aquí con la programación de María Visión. Hasta la próxima. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.